Como dije en un vídeo anterior, hay seres con apariencia humana que interiormente son otra cosa. Son seres oscuros que se infiltran en esta Matrix para alimentar inconscientemente, en la mayoría de los casos, a sus deidades arconte, y a su vez para alimentarse a sí mismo de la energía anímica de quienes caen en su trampa. Estos seres con apariencia humana tienen unos rasgos, unos comportamientos y características que se repiten en casi todos estos seres, que han sido estudiados por psicólogos que coinciden una y otra vez de tal forma que puede percibirse que son una mente colmena. Es importante conocer estos rasgos para poder reconocer a estas entidades camufladas como seres humanos y no caer en sus garras o apartarse de ellos antes de que sea demasiado tarde. Uno de esos tipos de seres son los conocidos por los psicólogos como empáticos oscuros. Los empáticos oscuros serían personas que entienden los sentimientos ajenos y muestran interés por escuchar a los demás para que se sientan bien. Sin embargo, el objetivo con esto no es el bienestar del otro, sino más bien conseguir con qué manipularlo, generar intrigas y dañarlo emocionalmente. Las personas que muestran rasgos de empatía oscura no atacan directamente a los demás, a diferencia de los psicópatas. En cambio, los empáticos oscuros agreden indirectamente con acciones como la exclusión, la burla y la inducción a la culpa. Esparcir rumores es una de las cosas que un empático oscuro disfruta, con el objetivo de lograr fines personales y de satisfacción propia. Son individuos que, aunque presentan ciertos rasgos de la clásica tríada oscura de la personalidad, psicopatía, maquiavelismo y narcisismo, revelan un lado más luminoso e incluso compasivo. Hay quien los describe ya como los clásicos antihéroes, hombres en su gran mayoría que, aunque demuestran comportamientos algo fríos e incluso con cierto dominio de las artes manipuladoras, esconden en su interior talento, responsabilidad personal e incluso bondad. Desde el campo de la psicología evolutiva se asume a veces que los rasgos oscuros podrían conferir cierto impulso a la humanidad, habilidades como la resolución, la capacidad de liderar a otros, tomar decisiones rápidas en condiciones complejas o de no claudicar cuando se tiene un objetivo en mente son aspectos claramente ventajosos. Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de rasgos oscuros? Son los que definen un constructo denominado tríada oscura, como he dicho anteriormente. Este término hace referencia a las características de personalidad del narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía. Todo ello traza un carácter interpersonal claramente malicioso en el que destacan la frialdad emocional, la agresividad y la falsedad. La empatía oscura representaría el lado más integrador de la tríada oscura. El trabajo de investigación se ha publicado en julio del 2020. Las universidades de Nottingham y Bishop Grosseteste en Reino Unido, junto a la Universidad Tecnológica de Auckland en Nueva Zelanda, realizaron un estudio para comprender mejor el papel de la empatía en la tríada oscura. Lo que nos demuestra este estudio es que pueden existir algunas personas con ciertos rasgos psicopáticos, maquiavélicos o narcisistas definidos además por una empatía oscura. Son hombres en su mayoría. La empatía oscura se conjuga con comportamientos claramente extrovertidos, dinámicos, de elevada apertura y facilidad para expresar sentimientos a los demás. Asimismo, en ellos se integra un carácter neurótico, es decir, pueden pasar épocas con marcados altibajos emocionales, ansiedad, depresión, fobias. Son personas que se quedan muy a menudo atenazadas por el dolor emocional. Su amabilidad es auténtica, no fingen lo que sienten y se deleitan relacionándose, conociendo a gente, conectando con las personas. Uno de los rasgos comunes que suele orbitar en la tríada oscura es la necesidad por tener el poder. Les agrada, les define y se sienten realizados siendo líderes. Ahora bien, la empatía oscura confiere una ventaja y es que define un liderazgo más humano. Estas personas son capaces de sacar lo mejor de los demás por el bien de todos. Son líderes que inspiran, que participan y que impulsan el capital psicológico de los demás. Otra de las características de esta personalidad altamente empática es un tipo de narcisismo vulnerable. Se sienten heridos con facilidad, son capaces de entender y respetar las realidades ajenas,
pero les afecta mucho los malos comentarios o ciertos comportamientos. Resulta interesante ver cómo este perfil suele evidenciar una gran competencia en muchas áreas. Tienen talento, son buenos líderes, conectan muy bien con las personas, aunque claro está, siguen demostrando rasgos complejos, como cierto narcisismo y claras habilidades manipuladoras. En una investigación que se llevó a cabo con 1000 personas, les pidieron que contestaran un cuestionario. Los empáticos oscuros sacaron puntuaciones más altas tanto en rasgos oscuros como en empatía. Curiosamente, este último grupo obtuvo una puntuación más alta tanto en la empatía cognitiva como en la afectiva. No eran tan agresivos como el grupo tradicional de la tríada oscura, lo que sugiere que estos últimos probablemente sean más peligrosos. Pero aunque su agresividad está limitada, no se encontraba eliminada por completo en sus caracteres. Tampoco dudaban en herir o manipular a las personas a través de la exclusión social, el humor malicioso y la inducción a la culpa. Sus puntuaciones fueron un poco más altas en neuroticismo, pero no puntuaron más alto en depresión, ansiedad o estrés. De hecho, informaron que se juzgaban a sí mismos con más dureza que aquellos con personalidades de la tríada oscura. Aunque la agresividad reportada por los empáticos oscuros no fue tan alta como la del grupo tradicional de la tríada oscura, el peligro de este grupo es que su empatía y probablemente las habilidades sociales resultantes hacen que su oscuridad sea más difícil de detectar. Como he dicho en varias ocasiones, estos seres disfrazados de humanos son inteligentes e imitan los sentimientos de quienes tienen a su alrededor. Estos seres además se infiltran en grupos de espiritualidad para estudiarlos, analizar a sus componentes y observar quiénes son los miembros más avanzados para, en un futuro, hacer lo mismo y de esa forma crear grupos y sectas para, conociéndolo o no, alimentar a las entidades hiperdimensionales que están por encima de él en la jerarquía de poder arconte.